Reciban todos un cordial saludo. En esta ocasión vamos a resolver ejercicios de área bajo la curva. Vamos a apoyarnos acá en el libro que hemos venido trabajando. Miren, entonces, unidad 6.2. ¿Qué nos dice? Encuentre el área total acotada por la gráfica de la función dada y el eje X en el intervalo dado. ¿Listo? Entonces vamos a mirar de aquí. Por ejemplo, el punto número 2. Entonces, ¿la función cuál es? Y igual a x cuadrado menos 1 en el intervalo de 0 a 2. Vamos aquí. Entonces, la función es y igual x cuadrado menos 1 en el intervalo de 0 a 2. Verificamos, listo. ¿Qué vamos a hacer? Para poder resolver este tipo de ejercicios debo hacerme una idea del área que me piden integrar. Es decir, que vamos primero a graficar nuestra función. Un bosquejo de nuestra gráfica. Lo vamos a hacer aquí. Bueno, construimos un plano cartesiano. Ubicamos los ejes, sería 1, 2. Bueno, encima manito hasta el 2, ¿no? Que nos piden de 0 a 2, de este punto hasta este punto. Entonces tenemos aquí pues una construcción de nuestro plano cartesiano. Ya. Entonces, vamos a graficar. No es necesario graficar durante todo el plano cartesiano, solamente en el intervalo que nos están indicando. Entonces vamos a empezar con el mínimo valor, cuando x vale 0. Entonces cuando x vale 0, ¿cuánto vale la función? 0 al cuadrado sería 0 menos 1 menos 1. O sea que cuando x vale 0, y vale menos 1. Cuando x vale 0, y toma el valor de menos 1, o sea que aquí queda. Pongo este color para que se note un poquito más. Menos 1. ¿Listo? Ahí iniciaría. Cuando x toma el valor de 1, sería 1 al cuadrado, 1 menos 1, 0. Entonces cuando x toma el valor de 1, y vale 0. 1 con 0 tenemos aquí. Y la otra es cuando x toma el valor de 2. Entonces cuando x toma el valor de 2, y ¿qué valor toma? Entonces sería 2 al cuadrado, 4 menos 1, 3. Entonces cuando x toma el valor de 2, y toma 1, 2 y 3. Aquí en amarillo. Entonces sería 1, 2 y 3. Entonces nos damos cuenta que la curva que va a tomar es, bueno, es esto acá es esta. El área que nos piden integrar o la región es de 0 a 2, es decir, de 0 acá, ¿sí? Esta de aquí y esta de aquí. Es el área que nos piden hallar. Para hallar esa área, ¿qué debo tener en cuenta? Si el área está por encima del eje X, la tomo positiva, y si está por debajo del eje X, la tomo negativa. Hay que tener en cuenta. Entonces vamos a plantear una integral para ello. Entonces vamos a decir que el área de esa región aquí es igual. El área es igual a la integral. Mire, tenemos dos áreas, este pedacito y este pedacito. Entonces, una parte sería el área de 0 a 1, que es este valor, ¿sí? Este pedazo que tenemos aquí en rojo. Entonces sería la integral de 0 a 1, límite inferior y límite superior. ¿De qué función? Pues la función que tenemos acá, x cuadrado menos 1 con respecto a x. ¿Qué pasa? Pero como esa área está por debajo del eje x, va negativa. Le voy a sumar el siguiente pedazo de área, el área que va de 1 a 2. Entonces la integral de 1 a 2, ¿de qué función? De la misma función, x cuadrado menos 1 con respecto a x. ¿Listo? Entonces ya tendríamos nosotros el área expresada. Solamente deberíamos resolverla. Acuérdense que si el área está por debajo del eje x, anteponemos un menos a la integral, y si está por encima, pues quedaría positiva normalmente, como se trabaja. Resolvemos esa integral, entonces el área aquí va a ser igual. Entonces va a ser igual a menos la integral de x a la 2 sería x a la 3 sobre 3
menos la integral de 1 que es x, y eso lo vamos a evaluar en 0 y 1, más, hacemos lo mismo, pues la misma integral sería x a la 3 sobre 3, pero va evaluado en 1 y 2. El área aquí es igual a menos límite superior cuando vale 1. 1 al cubo sería 1 entre 3, sería un tercio, menos 1, menos 0, el límite de abajo, pero como 0 entre 3 da 0 menos 0, entonces quedaría de esta manera, más. Estamos con esta de aquí. Evaluamos primero el límite superior 2, entonces sería 2 al cubo, sería 8, 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 tercios menos x que es 2, límite superior menos límite inferior que es 1, 1 al cubo sería 1, un tercio, menos x que es 1. ¿Listo? Entonces esto aquí es igual a menos, esta suma de fracciones sería igual a 3, 1 menos 3 sería menos 4, 1 menos 3 menos 2 tercios, menos 2 tercios, más, resolvemos lo que tenemos aquí, sería 8 tercios, entonces 8 tercios menos 2 me da 2 tercios, entonces sería 2 tercios menos un tercio menos 1, que fue lo que hicimos ahorita, me da menos 2 tercios, con este menos sería más 2 tercios. Y esto aquí es igual a menos 2 tercios más 2 tercios más 2 tercios me daría 4 tercios. Y menos 2 tercios menos 2 tercios más 4 tercios. Sí, acá dejamos el mismo. Bueno, este sería menos, con este menos sería acá positivo, ¿no? Entonces sería 2 tercios más 4 tercios sería 6 tercios y 6 tercios es 2 unidades cuadradas porque estamos hablando de área. Vamos a comprobar esto en GeoGebra, entonces vamos a abrir por aquí GeoGebra y vamos a comprobar dicho resultado. Entonces tenemos por aquí la barra de entrada, la integral que nos dan o la función que nos dan, la recordamos, es x cuadrado menos 1, entonces vamos aquí y en la barra de entrada colocamos la función que es x cuadrado menos 1, que es esta. Obviamente nosotros la graficamos solamente de 0 a 2, si quiere la podemos hacer aquí. Entonces vamos a acotar nuestra función. Vamos a decir que la función f la vamos a graficar de 0 a 1 y de 0 a 2, perdones, ¿no? Desde 0 a 2 ocultamos y ese sería el pedacito que graficamos, ¿no? Entonces le decimos aquí a GeoGebra que me halle la integral, bueno, esto por aquí a un lado, la integral definida. Función va a ser la función g. Extremo inferior va a ser de 0, extremo superior va a ser de 2. ¿Y qué pasa? Nos da 0,67. ¿Por qué? Porque es que GeoGebra no distingue que este pedacito tiene que ir negativo y este pedacito tiene que ir positivo. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Arreglar mi integral. Entonces, ¿yo cómo la arreglo? Entonces, yo le digo a GeoGebra, me va a hallar estas dos integrales. Entonces, vamos a hallar la integral de ¿qué función? La misma función, f. Extremo inferior va a ser de 0 a 1. ¿Sí? Que nuestra primera. Entonces le anteponemos el signo negativo. ¿Listo? Entonces me da que es 0,67. Solamente este pedacito de 0 a 1. Y le digo ahorita que me halle la integral de la misma función f, pero de 1 a 2. Acá como está por encima del eje x, no hay ningún inconveniente. Entonces yo voy a decir aquí, sabemos que el resultado es b y c. Entonces que me sume b con c. Y nos da que el área o la integral va a ser igual a 2. ¿Sí? Démonos cuenta de algo, que si yo acá no le hubiera colocado un signo menos a mi integral, ¿qué pasa? Me da menos 0,67. Entonces si ve que GeoGebra no está distinguiendo y ustedes saben que yo no puedo
Si estoy hablando de área, no puedo hablar que el área es de menos 10, menos 20, menos 30 metros. No, son valores positivos, por eso hay que arreglar nuestra integral para que GeoGebra nos pueda expresar mejor nuestro resultado. ¿Listo? Y ahí quedaría resuelto este ejercicio. Entonces vamos a continuar aquí haciendo, ya saben cómo se hace de forma manual. Lo vamos a hacer ahora, resolver aquí otros ejercicios en GeoGebra. Por ejemplo, vamos a ver el 4. 1 2 x al cubo de 0 a 2. Entonces, ya aquí mi función, vamos a borrar esto, es 1 menos x al cubo. ¿Sí? ¿Pero de qué? Entonces nos están pidiendo lo mismo, nos están pidiendo que integremos eso de 0 a 2. Entonces lo mismo, si yo le digo a GeoGebra, bueno, GeoGebra, hálleme la integral de la función f de c de 0 a 2. Él me dice que es menos 2, no tiene sentido, ¿no? Y en sí el área de integración que nos piden es esta que estamos mostrando acá. Entonces, ¿qué debemos hacer? Pues entonces debemos plantear dos integrales, una para esta y otra para esta. Entonces, primero, ¿qué vamos a decirle a GeoGebra? Bueno, nos va a hallar usted la integral de 0 a 1 de la función que está por encima. Entonces, le decimos, bueno, hállame la integral de la función f igual de extremo inferior, que es de 0 a 1, que tiene que ser un área positiva porque está por encima del eje de las x, y me da 0,75, ya esto no necesitamos, ¿listo? Ahora, va a ser la integral de 1 a 2, entonces yo digo, bueno, GeoGebra, ahora hálleme la integral, entonces yo le digo de la función f, pero de 1 a 2. Si yo le digo esto, me dice que es menos de 2,75. ¿Por qué? Porque está debajo del eje de las x y lo que les dije es un área negativa, entonces debo anteponer un signo menos a mi integral, ¿sí? Entonces, la otra forma de hacerlo es como yo hice ahorita. Entonces, bueno, hay dos formas de hacerlo. La integral teníamos de 1 a 2, ¿sí? Nos daba menos negativo, entonces la forma que les he indicado es anteponer un signo negativo. Entonces, si yo coloco un signo menos antes de mi integral, ya me quedaría positiva. Entonces sería esa, ¿no? La integral de 2,75. O sea que el área de la región, ¿cuál va a ser? Entonces va a ser igual a ¿quién? A b más c, que es 3,5, que es el resultado que tiene que dar de esa integral. Otra forma es, en vez de poner ese signo menos, ¿yo qué puedo hacer? Cambiar los límites de integración, ¿sí? Es decir, el límite superior va arriba, el límite superior va abajo, el límite inferior va arriba. Entonces sería 2,1. Entonces, si hacemos eso, nos damos cuenta que GeoGebra ya nos va a encontrar el área como tal. Entonces, ¿qué hicimos? Entonces, tenemos pues dos opciones. Cuando nuestra área está por debajo de las x del eje x, anteponemos a nuestra integral definida un signo negativo. Primera opción. Segunda opción, ¿qué podemos hacer? Intercambiar límites. Es decir, en vez de colocar ese negativo, vamos a decirle a GeoGebra que nos halle la integral de b a a de la función. Y él nos arrojaría el resultado como tal del área. Pero démonos cuenta que si la tomo inmediatamente de 0 a 2, el resultado no va a ser el esperado, ¿no? Acá sí nos damos cuenta que nos está sumando esta área más esta área. 0,75 más 2,75 me da 3,5. Miremos un último ejercicio. De pronto el ejercicio 9, este que tenemos aquí. Sí, entonces démonos cuenta que ya aquí es una función cúbica, x por x, entonces graficar esto de forma manual pues es un poquito, pues no es complicado, pero sí se demora un poquito, entonces para eso pues nos apoyamos de GeoGebra para hacer las pruebas respectivas.
entonces la función es x menos 1, x menos 2, x menos 3 de 0 a 3. Entonces vamos a mirar eso. Entonces, x menos 1, no, entonces vamos a GeoGebra. Entonces vamos a borrar aquí esta función y vamos a colocar la función que me da x menos 1, x menos 2, x menos 3. Miren, esa es la región de integración que me está arrojando ese ejercicio. Ahora, el área de integración es de 0 a 3. Entonces, si yo me doy cuenta, vamos a darnos cuenta con la integral cuál es. Entonces, si yo hago inmediatamente acá, le digo a GeoGebra que me halle la integral de la función f de 0 a 3. Mire, ese es el área, me da menos 2.25. Si ve que no tiene sentido, entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos ¿qué? A corregir ello, ¿sí? Entonces vamos a corregir ello. Entonces el área de integración, vamos a colocarla acá para que se note un poquito. Ese va a ser nuestra área de integración. Bueno, entonces, ¿qué debemos hacer? Pues debemos repartir aquí, vamos a extraer las integrales, sacar las integrales. Entonces va a ser primero el área, aquí va a ser igual a la integral de dónde a dónde, de 0 a 1, ¿sí? Entonces, para que nos dé la región, demos cuenta que está por debajo del eje de las x, entonces colocamos de 1 a 0, intercambiamos los límites. ¿De qué función? De la función f de x, Lo puedo hacer así o de 0 a 1 con un signo menos antes de la integral, ¿no? Más este pedacito que está por encima es positivo, entonces va a ser la integral de 1 a 2 de la función f de x, y esta que está por debajo va a ser menos, continuamos con el signo positivo, más, ahora de 2 a 3, pero como está por debajo intercambiamos de 3 a 2 de la función f de x, ¿listo? Y ya con eso tenemos el área de la región. Entonces aquí en la barra de entrada, entonces vamos a colocar nuestra integral. Entonces le vamos a decir a GeoGebra que el área va a ser igual a la integral ¿de quién? De la función f del extremo inferior, que es de 0 a 1, pero que está por debajo, intercambiamos, entonces sería de 0 a 1, perdón, intercambiamos, entonces queda de 1 a 0, de 1 a 0, ¿sí? Entonces, más la integral de la función, que en este caso es la misma f, el extremo inferior va a ser 1 y el superior va a ser 2. Vamos aquí en esta, entonces sería más la tercera, que sería también la integral de f extremo superior del intervalo, extremo inferior, entonces sería de 3 a 2. Sería, espera, agrandamos un poquito acá. Sí, miren, aquí función f, aquí f, 3,2. F12, F01, integral, enter. 2,75 nos da el área de esa región, ¿listo? Entonces, démonos cuenta pues que pues ya corresponde al área a integrar. Entonces, este es el resultado como tal, ¿sí? Esta área más esta área más esta área, acá tenemos las integrales y nos dio el resultado de 2,75. Entonces, por lo tanto, ¿qué podemos concluir? Que el área de esta región es de 2,75 unidades cuadradas, dependiendo de la unidad que estemos manejando. Y ahí quedarían pues resueltos estos ejercicios de área bajo la curva.